Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a la última de las conferencias del Seminario de Reconciliación. Hoy tenemos con nosotros al Padre Marco Díaz y en un momento pasaremos con él. Primero vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, pasamos con el Padre Marco. Padre, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si nos pueda platicar un poquito de usted antes de empezar. Muchas gracias. Buenas tardes para todos los hermanos que nos acompañan en esta jornada espiritual y saludos para los que van a mirar posteriormente este video. Soy el Padre Marcos Díaz de la Diócesis de León en Nicaragua. Por la gracia de Dios y para la gloria de la Santísima Trinidad, sacerdote desde hace 27 años, actualmente párroco en la comunidad de Santo Tomás Apóstol en el municipio de Corinto, viviendo día a día esta gracia y esta experiencia de la ministerialidad con la ayuda del Señor. Agradeciéndoles a Dios, a la Virgen y a ustedes la invitación para compartir este momento particular en este retiro sobre la reconciliación. Un momento sin duda especial y particular que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Dentro de la dimensión de servicio a nivel de la diócesis, soy el animador de la pastoral familiar a nivel diocesano. Acompaño desde hace 7 años el camino que realiza la pastoral familiar acá en nuestra diócesis de León. He conocido al Padre Sergio, fue mi párroco por muchos años y con él pues vamos a compartir un tanto la segunda parte, por así decirlo, de esta temática. En este seminario de reconciliación es fundamental hablar desde la dimensión litúrgica de la sacramentalidad. El sacramento de la reconciliación tiene una etapa clave en la vida de la historia de la Iglesia. Con el Padre Soler ustedes analizaban el fundamento bíblico y la dimensión doctrinal de este sacramento y de los momentos litúrgicos del mismo. Para hacer puente a la enseñanza compartida con el Padre Soler, me gustaría recordarles a ustedes, por ejemplo, que uno de los regalos primeros del Señor Jesús
después de su resurrección es el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús, en la tarde de la resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, les da la fuerza del Espíritu Santo y por medio de la fuerza del Espíritu Santo les manda a perdonar los pecados. Y dice en el Evangelio de Juan, todo lo que perdonen en la tierra será perdonado en el cielo, todo lo que se retenga en la tierra quedará retenido en el cielo. Mirándose acá como fruto de la resurrección, la reconciliación en su plenitud máxima. Sabemos que nos dice el apóstol Pablo que toda la creación está esperando este gran momento de la redención en la plenitud. Esto significa que por medio de la reconciliación estamos llamados a vivir la dignidad de hijos de Dios. La gracia de la reconciliación nos devuelve a nosotros la dignidad de hijos de Dios que se pierde por el pecado. Pero en el sacramento de la reconciliación, ¿qué momentos litúrgicos tenemos? Que es lo que de alguna u otra forma va a complementar en esta mi participación a la temática anterior. El primer momento litúrgico que tenemos es el de la acogida. El sacramento de la reconciliación es un sacramento no para extraños, no para personas contrarias a la dimensión de la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesús que estamos llamados a experimentar la dimensión del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese prójimo que está cerca es mi hermano, que puede, al igual que yo, en algún momento experimentar el dolor y la separación de la comunidad, el alejamiento de la comunidad. Y es por eso muy importante celebrar la acogida del hermano. Cuando uno va y celebra el sacramento de la reconciliación, estas palabras de acogida o estos gestos de acogida de parte del sacerdote al penitente puede estar acompañado de algunas de las fórmulas que tradicionalmente conocemos. La más común en algunos de nuestros países de América Latina es el saludo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la invocación mariana, el Ave María Purísima, con la respuesta sin pecado concebida. Luego se introduce un pequeñísimo diálogo inspirado en la Sagrada Escritura. Se pueden recordar algunas citas bíblicas, como por ejemplo Lucas 15. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. O en el cielo el Señor hace una gran fiesta al dar un abrazo a su hijo que estaba muerto pero que ha vuelto a la vida, estaba perdido pero que ha sido encontrado. Este sustrato de bondad y de misericordia se manifiesta en la realización del sacramento a través de esta primera acción, la acogida. Damos la bienvenida a aquel que por alguna circunstancia se ha alejado de la casa del Padre, pero que debe estar siempre consciente de que no es un agente extraño, es el hermano, y el hermano debe ser siempre celebrado, bienvenido, recibido. Esta dimensión se continúa viviendo en la fuerza de la comunión, en el uso de la comunión. Un segundo elemento de la dimensión litúrgica en el sacramento de la reconciliación es la escucha. Se le invita al penitente a confesar humildemente sus pecados. Y el ministro está atento, escuchando. Es
sumamente valioso en nuestra realidad presente el saber escuchar. Carecemos de esta dimensión. Es importante no enjuiciar, no juzgar, no inquirir, es decir, no tener el espíritu inquisitorio. No vamos al sacramento de la reconciliación a sufrir. El Papa Francisco nos decía en una ocasión que el sacramento de la reconciliación no debe de ser un banquillo de acusados, sino el lugar donde el penitente celebre con esperanza la vuelta a la casa del Padre. Sabiendo escuchar, en este momento, lo importante no es lo que yo como sacerdote tenga que decir al penitente, sino lo que el penitente tiene que decirle a Dios, consciente de su pecado, expresando su pecado, implorando perdón, anunciando que verdaderamente está arrepentido, que hay un movimiento de corazón que lo lleva a suplicar de parte de él al Señor Dios de la misericordia el perdón y la paz. Hay una cita bíblica, queridos hermanos, que dice que si confesamos con humildad nuestros pecados, el Señor no solamente nos escucha, sino que nos perdona. Él convierte lo rojo de nuestra iniquidad en blancura de inocencia y de paz. El Señor está siempre atento. Luego de la escucha, un momento importantísimo es el aconsejar, el poder decir una palabra que anime a aquel que está retomando el camino de la casa del Padre. ¿Qué hace el Padre en el Evangelio de Lucas una vez que se encuentra con su hijo? Le da la oportunidad de saberse que es hijo querido, lo reviste de gracia, de dignidad. Había perdido ambas cosas. Había perdido la gracia, había perdido la dignidad y había caído por completo a la angustia y a la desesperación. Tal vez ustedes recuerdan en la parábola del hijo pródigo con dos expresiones que son fundamentales. El muchacho, lejos de su padre, no tenía nada que comer y esto lo angustiaba. No tenía a nadie que se preocupara por él y esto lo afligía. En la casa de mi padre, llegó a decir, incluso los trabajadores son mejor acompañados que yo, porque hay alguien que se preocupa por ellos y hay alguien que está atento a las necesidades de ellos. Después de que el penitente confiesa sus pecados, el sacramento de la reconciliación da la oportunidad al confesor de expresar palabras que animen y motiven el anhelo del perdón que ya se alcanzó, porque si se confesó el pecado con humildad y con sinceridad, el Señor Jesús habrá escuchado por medio del sacramento la buena intención que tiene este penitente de confesar su pecado. Y a través del sacerdote expresa libremente la voluntad de reconciliar. Reconciliar es botar cualquier barrera, oigan bien, botar cualquier barrera que ha existido entre el amor misericordioso de Dios, que siempre está presente, y la vida de aquel que se había alejado, extraviado, perdido, pero que vuelve a la casa del Padre. Y conjunto a las palabras que pueda salir del sacerdote, nunca enjuiciando, nunca condenando, sí animando a que la actitud vaya siempre respaldando
el anhelo y el deseo, tener claridad, tener conciencia de que se busca el perdón. Viene el momento de la absolución sacramental, el momento, diríamos, culmen de la liturgia del sacramento de la reconciliación. La Iglesia ha puesto en la voz del sacerdote la voz de Jesús, que dice: yo te perdono, yo te absuelvo de todos tus pecados. Y esta absolución es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una acción trinitaria que manifiesta la gran voluntad de Dios. Jesucristo es el Redentor, pero recordemos que es el enviado del Padre por amor, y que el amor entre el Padre y el Hijo hace presente la fuerza renovadora del Espíritu Santo, que es la esencia del amor. Por eso, hermanas y hermanos, en la absolución, si bien la fórmula es trinitaria, manifiesta la acción redentora de Jesucristo, que nos redime de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo ofrecida y derramada por amor a nosotros, un acto de la libertad del Hijo, pero que ha deseado cumplir la voluntad del Padre. Recordemos, en el Evangelio de Juan se dice que el Padre amó tanto y ama tanto a los hombres, que ha enviado a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pero que será el Espíritu Santo el que nos va a ir siempre recordando cada una de estas realidades, de estas dimensiones. Por medio de la absolución se coloca el traje nuevo, el vestido nuevo de la gracia. Se limpia por completo, se restituye la dignidad que se ha perdido, se ha extraviado. Se colocan de nuevo las sandalias en los pies del penitente, que ya ha alcanzado de parte de Dios el perdón, la bendición. La dignidad de nuevo se reconoce a través de esa figura hermosa bíblica de colocar el anillo en el dedo, es decir, estás llamado a ser, fíjense, de nuevo esposo, esposa, porque como miembro de la Iglesia tenemos que pensar que estamos llamados a vivir en la íntima comunión del amor. El amor de Dios es la oportunidad que tenemos nosotros de vivir el amor pleno, un amor recíproco. Así como Dios me ama a mí, así tengo que aprender a amarlo también a Él. No es fruto solo del aprendizaje de memoria de un mandamiento expresado con claridad en el Decálogo, sino de una recíproca forma de convivir. Convivimos en el amor misericordioso de Dios. La absolución va acompañada de un signo hermoso, maravilloso, y es la imposición de las manos. La imposición de las manos Padre, se quedó congelada su pantalla. ya sea que la imposición de las manos, ya sea que toque o no toque, repito, la cabeza del penitente. Esto, queridos hermanos, da la oportunidad de saber que por medio de este signo maravilloso, el Espíritu Santo de nuevo actúa en la realidad de aquel que está consciente de buscar la gracia misma del Señor. Hoy nosotros tenemos que reflexionar cada vez que celebramos el sacramento de la reconciliación. Estamos conscientes de que nos encontramos delante de la misericordia y de la bondad de Dios. Sé que para muchos de nosotros
el confesarnos nos pone en dificultad. La persona tiembla, sufre, la persona en algún momento no logra llegar al sacramento de la reconciliación con ilusión. Va en ocasiones angustiado, angustiada, como que sufren. Y recuerden las palabras del Papa Francisco, no debe ser un lugar que nos dé sufrimiento, sino esperanza, ilusión, bendición. Otro gesto litúrgico que acompaña el sacramento de la reconciliación, y es muy importante, se puede hacer en algunos casos o se puede cambiar, es el tomar la mano, el brazo del penitente, si está de rodillas en el momento de la confesión, y levantarlo. O, si se puede y no estamos en el confesionario, darle la mano animándolo a seguir, animándolo a continuar. Esta expresión, tanto de tomarle del brazo y levantarlo, habla de aquellos momentos en la Sagrada Escritura, cuando el Señor Jesús se encontraba con los enfermos. En ocasiones, dice el texto bíblico, tomaba del brazo y levantaba al enfermo. Más si la enfermedad de alguna u otra forma estaba relacionada con algún pecado, el Señor Jesús terminaba este gesto diciéndole: vete en paz y no peques más. Nosotros podemos animar con estas palabras o con otras palabras semejantes la despedida, que sería el último momento litúrgico dentro del sacramento de la reconciliación. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos nosotros 4 grandes momentos litúrgicos que tienen gestos y signos particularmente claros. La acogida, el momento de la confesión de los pecados, donde al confesor se le pide escuchar con claridad y dejar que el penitente hable desde lo profundo de su corazón. La absolución sacramental, que está acompañada del gesto de la imposición de las manos y la fórmula de el perdón de los pecados, una fórmula trinitaria: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el momento de la despedida, levantando al que está caído, dándole fuerza, animándolo, asegurándole que no está solo, que está la comunidad, iglesia, que está el presbítero, ministro, hermano suyo, siempre cercano, para que vuelva y recupere la paz, vuelva y recupere la dignidad, vuelva y recupere todo aquello que el pecado se había atrevido a robar. Queridos hermanos, estos momentos de la reconciliación, estos momentos litúrgicos, nos harían pensar 2 cosas. Primero, la liturgia es para nosotros un intercambio de gracia y de bendición. Fíjense, en la liturgia tenemos 2 grandes movimientos. Un movimiento que viene de parte de Dios hacia nosotros y que se vive plenamente en el sacramento de la reconciliación, y es el movimiento anabático, es decir, Dios baja de nuevo para estar cerca de aquel hermano, hermana que lo necesite. Y el movimiento catabático, que es la oportunidad que tenemos nosotros, que tiene el penitente, de elevarse, si podemos decirlo de esa manera sencilla, elevarse hasta llegar a Dios, expresando su necesidad, buscándole,
para que pueda, por medio de esta búsqueda, alcanzar el perdón. En la liturgia, entonces, se garantiza la oportunidad del encuentro con el Señor. Y en el sacramento de la reconciliación, este encuentro es para sanar, para renovar, para hacer de nuevo válida la relación que por alguna circunstancia dolorosa se había roto, pero que por la gracia y la bondad de Dios se puede restituir, se puede de nuevo retomar. Dios perdona y perdona con claridad total. El santo cura de Ars dice que una vez confesados todos nuestros pecados, esos pecados como que no existen. Oigan bien, una vez confesados nuestros pecados, esos pecados han desaparecido, porque la misericordia de Dios ha permitido que la sangre de Jesucristo lave por completo esos pecados. Hoy, para terminar esta reflexión, quisiera agradecerle al Señor que por medio de este seminario de reconciliación, cada uno de ustedes y los que hemos participado a través de las conferencias, tendremos la oportunidad gozosa de poder renovarnos constantemente. No es fácil la vida, no es fácil el compromiso cristiano. La liturgia dice que todo nuestro modo de proceder debe permitirle al nombre que tenemos la oportunidad de dar testimonio de aquel de donde tomamos el nombre. Nosotros somos cristianos. ¿Esto qué significa? Que nosotros le pertenecemos a Cristo y por lo tanto todas nuestras acciones tienen que hacer presente a Cristo Jesús. En el sacramento de la reconciliación, yo me encuentro con Cristo Jesús, que me libera, que me quita todo el peso que ando causado por mis pecados, pero también, queridos hermanos, me da la oportunidad, una vez renovado y reintegrado a la comunidad iglesia, el saber que me voy a encontrar con los hermanos y que el encuentro con los hermanos debe ser fraterno, debe ser auténtico, debe ser verdadero, debe ser real. Por eso, los momentos litúrgicos vividos en el sacramento de la reconciliación son verdaderos, son auténticos, son reales y son oportunidades de celebrar aquel gran sacramento del amor. Aquel momento en el que escuchamos de nuevo la voz de Jesús que nos dice: vete en paz y no peques más. Espero que estas reflexiones puedan servir de mucho y que la gracia espiritual que generen en nosotros es animarnos a acercarnos al sacramento de la reconciliación con confianza, acercarnos constantemente a hacer renovación en la vida de nosotros, que superemos toda aquella dificultad que el pecado pretenda hacer crecer entre Dios y nosotros. Que no tengamos lugar para el pecado, sino que tengamos lugar para el amor y para la misericordia de Dios. Que el Señor les bendiga a todos y llene siempre de gracia y de virtud la vida de todos y cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Vamos a ver si tienen preguntas. Si gustan escribir sus preguntas en el chat de Zoom o en el chat de YouTube, con mucho gusto se las haremos al Padre. Padre, una pregunta. Así como pues sabemos que debemos de ir al sacramento de la reconciliación,
¿Aló? ¿Cómo podemos ayudar a que otras personas, conocidos de nosotros, familiares, amistades, se acerquen al sacramento de la reconciliación? Lo primero que debemos entender es que ahora, más que ayer, se necesitan testigos y no maestros. Explico. Si yo frecuento alegremente el sacramento de la reconciliación y manifiesto por medio de la vida los frutos de este sacramento, yo, después de confesarme, un signo clave, recobro la paz, la alegría, el gozo en el Señor. Y eso lo vivo y me esfuerzo por permanecer en la gracia. Las personas, cuando noten eso, porque fíjense que esto es importante, cuando Bueno, démosle unos segunditos a que le vuelva el internet al padre. noten, porque el testimonio es clave, van a ser ellos también los... Padre, se le había ido el internet, no le escuchábamos, se le fue la voz y todo. Ya, ahí disculpen, eso, hemos tenido en la zona bastante dificultad con la lluvia y cuando eso sucede, tenemos en algunos lugares pérdida de flujo eléctrico. Entonces pido ahí comprensión. No sé hasta dónde llegamos con la respuesta, Marisa. Si la puede volver a responder toda porque se le fue casi desde el principio. Ok, cómo no. Tú nos preguntabas cómo hacer para invitar a otros a que se acerquen al sacramento de la reconciliación, sí. A vivir el sacramento de la reconciliación. Entonces, en principio decía que es importante el testimonio de los que ordinariamente celebran el sacramento. Que nosotros miremos a un penitente, llamémosle así, a aquel hermano que ha celebrado el sacramento, que nosotros miremos a una persona después de haberse confesado completamente alegre, lleno de gozo, feliz, contento. Es el testimonio la primera manera correcta de hacer invitación para vivir la gracia. Segundo, decirle a la persona que no va a sufrir, que el sacramento de la reconciliación no es un juicio inquisidor, sino que es el encuentro de persona a persona con Jesús, que el que está confesando no es el sacerdote, sino que por medio del sacerdote vamos a encontrarnos con Jesús, que es quien instituye este sacramento y desea la salvación y la vida para todos. Y tercero, que el Señor verdaderamente desea el perdón de todos nuestros pecados, que no hay pecado alguno que no pueda ser perdonado, salvo aquel que dice la Sagrada Escritura, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, el sacramento de la reconciliación, todos. No sé si hay alguna otra pregunta.
No, déjeme ver en YouTube si alguien escribió algo. No, no hay otra pregunta. No sé si Nancy, Olga puedan tener alguna duda, algo. Creo que usted me contestó mi pregunta, padre. Ok. Entonces, nosotros como amigos no sé si sea relevante al tema, pero creo que sí, cuando alguien nos hace algo, nosotros para perdonarle, y en un libro que se debe de tratar a la persona como si nada hubiera pasado, seguirle hablando para hacerle más fácil el camino del perdón a esa persona. Fíjate que el Señor Jesús nos ha pedido que la justicia del cristiano, del discípulo, tiene que ser superior a la justicia del fariseo. Es decir, la justicia del fariseo era una justicia equitativa. Yo te pego en la mejilla izquierda y tú me puedes pegar en la mejilla izquierda. Pero la justicia del cristiano es dar de nuevo la oportunidad considerando que no me has hecho nada. Por eso el Señor Jesús dice, quien te pegue en una mejilla, colócale la otra. Es de confía y como si no te hubiera hecho nada, anticipando al perdón, la reconciliación y la restitución de aquellos dones y derechos de relación que por el pecado se pierden. Creo que lo que leíste en el libro está adecuado, perfectamente y claro. Tienes que tratar a aquel que te hizo daño en algún momento como si no te lo hubiera hecho. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, Marisa, cuando dice el Señor Jesús, hay que perdonar hasta 70 veces 7? Es que si ya lo perdonaste una vez y vuelve y se equivoca, pero te pide perdón de nuevo, ok, no pienses, yo ya te perdoné una vez, no vuelvas. Eso lo puede hacer el mundo, pero no lo puede hacer alguien que cree en la misericordia y en el amor del Señor. Amén. Amén. Bueno, pues déjeme ver si hay alguna otra pregunta. Denise, ¿tienes algún comentario que hacer? No, muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Nancy Lara dice, buenas tardes, agradezco esta plática, me ha servido de mucho el reiterar que debemos predicar con nuestro ejemplo y saber lo importante que es tener claro ante quién nos estamos confesando. Sí, ante Dios nuestro Señor. Cuando uno va a confesarse, pues debemos de tener en cuenta que no es el Padre con quien estamos hablando. Bueno, el Padre, pero realmente nos estamos confesando con Dios nuestro Señor. Completamente. Qué alegre que puedan estas ideas ayudar a recordar la rectitud de la doctrina y a fortalecer sobre todo el deseo de vivir más frecuentemente el sacramento de la reconciliación. Vivir con alegría ese momento especial. Así es, así es. Denise, ¿ibas a comentar algo? No, es Nancy quien tiene dice, mucha gente dice que para qué se confiesa con un humano y pues claro que no es así. Claro. Nancy también seguro que comprende que cuando vamos al sacramento de la reconciliación, hablo con el sacerdote, pero quien está presente en ese momento entre el sacerdote al cual estoy mirando y del cual estoy oyendo las palabras y viendo los gestos, es Jesús, que me está esperando con los brazos abiertos. ¿Podría confesarme con un ángel? No podría. Y la razón, mis queridos hermanos, es teológica. El ángel no tiene
experiencia de pecado. Fíjense, Wow. un ángel cuando tiene experiencia de pecado es arrojado del cielo. Ujú. En cambio, el sacerdote, como hombre como todos nosotros, ustedes y yo, igual, cortados por la dimensión humana, con la inclinación al pecado, además de haber experimentado el dolor del pecado, hemos experimentado la misericordia y el perdón. Si yo me confesara con San Miguel Arcángel, saben ustedes, San Miguel en el momento sacaría la espada y gritaría, ¿quién como Dios? Y me volaría la nuca, Sí, porque no tiene conocimiento del pecado. exacto. En cambio, el sacerdote que ha experimentado ese doloroso momento, tiene, además de la experiencia del pecado, la experiencia del perdón, de la misericordia, de la reconciliación, y no enjuicia, no juzga, sino que ayuda a que el hermano se sienta también perdonado, integrado por el amor a la familia de Dios. Amén. Así es. Pues muchísimas gracias, Padre. No, gracias a ustedes tres que han estado por acá, y gracias a los hermanos que vayan a escuchar esta plática, ¿verdad? Que Dios me les bendiga. Amén. Y voy a impartirles la bendición. Amén. Muchas gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bien. Feliz tarde. Muchas Dios gracias, lo bendiga. Padre. Muchísimas bendiciones y esperamos volverlo a tener pronto con nosotros. Con mucho gusto. Ahí nos ponemos de acuerdo y organizamos bien el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a invitarlos a los siguientes eventos del apostolado. Este miércoles tendremos con nosotros al doctor Carlos Parellada y él nos va a traer la conferencia El Milagro Eucarístico de Tixla, solo que esta vez va a ser en inglés. Este jueves tendremos la tercera conferencia del taller de sanación interior desde el seno materno. Y el próximo domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. Que tengan ustedes una muy bendecida tarde y bueno, los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos. Muchas gracias.